Días a todas y a todos. Perdonar, hemos tenido un inconveniente con la tecnología, ya saben, es lo que tiene el directo, pese a que lo teníamos preparado y probado todo, lamento el retraso. Os damos la bienvenida a los compañeros que nos están acompañando: Javier Martín Nieto, comunicador social y secretario de la Red Internacional de Adultos Mayores Preventores; José Ángel, responsable de comunicación de Grandes Amigos; Ana, nuestra compañera y coordinadora de la guía. Bienvenidos y gracias por estar y por la paciencia que han tenido hasta ahora en esto. Bueno, a la gente que nos está viendo a través de pantallas, como decíamos, pedimos disculpas y vamos a dar comienzo a este conversatorio y a la presentación de la guía que tenemos aquí y que nos reúne, en este caso en concreto. Os comento, nuestra guía está enmarcada dentro de la línea de derechos que tiene Fundación Pilares y que ha venido trabajando desde el año 2018. Ahora mismo se han realizado otras guías que son la guía 6, la 7 y la 9, trabajadas principalmente para familias, profesionales y personas mayores. Y en este caso consideramos relevante también hacer este trabajo y dirigirlo a la sociedad en general, no solamente al ámbito de los cuidados. Por lo tanto, sí que hay que tener en cuenta que esta guía ayuda y recoge y hace reflexiones respecto del edadismo, la tercera causa de discriminación después del sexismo y del racismo. Por lo tanto, creemos que es importante hablar de esto y también dejar de manifiesto que no somos la única organización, sino que hay muchas organizaciones, nuestro compañero de Grandes Amigos también, que están trabajando en este ámbito porque consideramos que es necesario y que hay que trabajar sobre ello. Entonces, damos las gracias también al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien ha financiado esta guía y que nos acompañan en estos procesos a las organizaciones sociales. Por lo tanto, muchas gracias. Y si os parece, vamos a comenzar un poco contigo, Ana, para que nos cuentes cómo se ha gestado esta investigación, cómo hemos llegado a esta guía que tenemos en las manos. Y luego ya posteriormente con los compañeros vamos a hacer una serie de preguntas que creemos que pueden aportar a la reflexión. Así que cuando quieras, Ana, puedes comenzar. Estupendo, mil gracias, Maritza. Es un gusto presentar el fruto del esfuerzo del trabajo de haber hecho la guía. Pues yo creo que antes de nada, como bien decía Maritza, el edadismo es la tercera razón, ¿no? O sea, de fuerza, vamos, prejuicios y discriminación, junto con el sexismo y con el racismo. Y creo, estoy segura que todas las personas que estáis conectadas conocéis la palabra de edadismo, pero creo que es una palabra tan conocida como podría ser el sexismo o el racismo, ¿no? Cuando además todas las personas, bueno, pues yo creo que aspiramos a envejecer y por tanto podemos sufrir edadismo, pues la alternativa a no envejecer es morir, con lo cual deberíamos todas querer envejecer. Esta es un poco el objetivo uno de los objetivos de la guía, ¿no? O sea, nombrar y visibilizar el edadismo, porque además creemos que cuando se nombran las cosas nos damos cuenta de cómo nos afectan y cuando nos damos cuenta de cómo nos afectan, bueno, pues nos volvemos más reivindicativas y podemos luchar contra lo que nos parece injusto, ¿no? En este caso, pues el edadismo, es decir, el sufrir, el que nos traten de manera desigual, ¿no? Y al final que no nos tengan en cuenta y que no se respeten nuestros derechos. Este, como decía, es el primer objetivo. Dar nombre y visibilizar el edadismo que se esconde pues detrás de muchos huecos en la sociedad. Cabe mencionar que el edadismo nos afecta a todas las personas, es decir, no a todas las personas, sino a todas las edades, pero sí que es verdad que el ámbito de Fundación Pilares es el envejecimiento y, por tanto, nuestra guía 11 pues, se refiere principalmente al edadismo que sufren las personas mayores. Otro de los objetivos de la guía es precisamente, por un lado, visibilizar dónde se esconde el edadismo, pero por otro lado, dar un montón de recomendaciones y propuestas para precisamente inspirar a creadores y a creadoras de contenido para que las utilicen cuando hablen de las personas mayores, ¿no? Además de creadores y creadoras de contenido, también la guía está dirigida a la sociedad en general. Entonces, de este modo, hemos tratado de no utilizar palabras muy técnicas, muy académicas, sino que se trata de una guía muy sencilla, muy atractiva, muy simpática, contiene muchas imágenes, contiene muchos ejemplos,
pero al mismo tiempo es una guía muy contundente, que evidencia y denuncia todos los huecos, como decía, donde se esconden las actitudes edadistas. Cabe decir, en este momento, hablando de la simpatía y lo atractivo de la guía, que Dominga Blasola ha sido quien nos ha abierto y cerrado la guía y también ilustra algunos de el interior de la guía, con lo cual forma parte, la aportación de esta simpatía y a la vez contundencia. Mil gracias, Dominga, por ilustrar la guía. Antes de ver el contenido de la guía, me gustaría compartir dos cuestiones que considero que hacen de la guía como su razón de ser y su singularidad. La primera de ellas es que incluye, cuando hablamos de personas mayores, incluye a las personas mayores en situación de dependencia. Entonces, si bien nunca jamás debemos vincular persona mayor con enfermedad o con discapacidad, las personas que requieren cuidados sufren, las personas mayores que requieren cuidados, es decir, que se encuentran en situación de dependencia, sufren, por así decirlo, un doble prejuicio y una doble discriminación. ¿De acuerdo? Un segundo aspecto a destacar es la metodología. Siguiendo la misión de Fundación Pilares de construir conocimiento a través de actuaciones colaborativas, esta guía se construyó así. Pedimos colaboraciones a un sinfín de personas expertas. En primer lugar, y os voy a contar la metodología, es decir, cómo hicimos esta guía. Como todo trabajo de investigación se propone, pues hicimos una revisión bibliográfica para conocer qué materiales existían sobre, que trabajasen en el edadismo, en los medios de comunicación y concretamente en redes, ¿vale? Seguidamente llevamos a cabo una investigación cualitativa para conocer la retórica existente en las redes relativas al edadismo, ¿no? Se analizaron las redes de Facebook, Instagram y TikTok. Y esta investigación cualitativa la llevó a cabo una entidad colaboradora como Investmarket. Seguidamente a esta investigación cualitativa hicimos un cuestionario más de corte cuantitativo en cuanto a redes. Lo que queríamos era conocer qué pensaba, qué opinión tenían las personas sobre el envejecimiento. Y simultáneamente, recogimos esta información y pasamos a hacer grupos de expertos y de expertas, es decir, para conocer de primera mano a través de una conversación. Queríamos conocer, pues de nuevo, ¿no? Dónde se esconde el edadismo y demás. Realizamos, en primer lugar, organizamos un grupo de expertas y expertos profesionales, formados por profesionales del ámbito de la comunicación, del ámbito de la intergeneracionalidad y del ámbito de la imagen y el envejecimiento. José Ángel fue uno de los expertos que participó en ese grupo. Mil gracias. Y aquí está, de nuevo, otra vez gracias. Y luego organizamos otros dos grupos de expertas, pero esta vez expertas por experiencia, es decir, personas mayores que quisieron participar y concretamente hicimos dos grupos, uno en Madrid y otro en la provincia de Alicante. Contamos con las personas mayores con las que participan en nuestros programas de intervención directa y muchas de ellas se encuentran en situación de dependencia, con lo cual pudimos nutrir pues mucho más conocimiento desde ahí. A partir de todo esto, investigación cuantitativa, cualitativa, conocer otros materiales y los grupos de expertos y expertas, pues fuimos recogiendo toda esa información para elaborar los contenidos de la guía, ¿no? Ahora sí, paso a contar los contenidos de la guía. La guía se divide en 4 bloques. El primer bloque es un bloque, pues de cuestiones generales. En estas cuestiones generales lo que pretende es aterrizar pues esos tecnicismos quizás o esos conceptos para luego para facilitar el entendimiento y el uso de la guía de los siguientes bloques, ¿vale? En este primer bloque se trata pues la importancia del lenguaje a la hora de construir realidades. Se ve también la definición de los estereotipos y del edadismo, cómo funciona ese mecanismo de la discriminación, porque además sabiendo cómo funciona podemos romperlo, ¿no? Por así decir, y que funcione de otra manera. Y finalmente se ven, pues las razones por las cuales el edadismo nos impide
envejecer cómo, dónde y con quién queramos. El segundo bloque de la guía lo que hace ver es, bueno, pues precisamente ese visibilizar, ¿no? En qué ámbitos sociales se esconde el edadismo, ¿vale? Empezamos por ver por qué eran noticia las personas mayores, y ahí veíamos pues dos polos, ¿no? O era porque eran superhéroes y superheroínas, o era porque eran víctimas de la sociedad, vamos a decirlo así. Ahí se ven otro tipo de mecanismos, como cuando generalizamos, estamos al final facilitando que surja, que se genere, ¿no? Que se discrimine a las personas. Cómo hablamos de las personas mayores sin que ellas estén presentes. Utilizamos, o sea, ponemos muchos ejemplos de expresiones edadistas que están en todas partes y que están, bueno, pues con buena acogida, que nadie piensa que hay edadismo detrás de ellas, y sí lo hay. Hablamos, por supuesto, del género y el edadismo, de la sexualidad relacionado con el edadismo, de la imagen, de símbolos y señalética que, de nuevo, ¿no? Nos damos cuenta que detrás de estas imágenes y de estas señales que nos pasan desapercibidas en el día a día hay connotaciones muy negativas hacia la vejez. Y luego hablamos también de las generaciones. Esto se ve mucho sobre todo en las redes, el cómo diferenciarte de otras generaciones. Se habla de los boomers, de la generación alfa, de la generación X. Genera muchas veces, bueno, pues conflictos entre estas generaciones, que no es necesario, pero es lo que se han encontrado, lo que se ha encontrado muchas veces en las redes. Y por último, también cómo nombramos los diferentes servicios y centros para personas mayores. Bueno, pues también cambiando el nombre de esos servicios, también estaríamos en este movimiento antiedadista. El tercer bloque lo conforman las recomendaciones. No deja de ser, no es exactamente un espejo, pero bueno, de todos los mecanismos y situaciones en las que se ve el edadismo en este segundo bloque, el tercer bloque trata de darle la vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar las imágenes y las palabras sin caer en el edadismo? En primer lugar, hay que empezar por desterrar mitos de la vejez, sin ser ingenuos idealistas, pero sí desterrando esos mitos. Hay que asumir la vejez como parte del ciclo vital, lo decía al inicio, o sea, si la alternativa es morir, deberíamos asumir la vejez y, por tanto, ver los aspectos positivos que esta tiene, que tiene muchos. También tiene negativos, hay que, por supuesto, asumirlos, por eso decía que sin ser ingenuas. Debemos cambiar las actitudes y, como decimos, ¿no? O sea, el mecanismo de las actitudes se puede romper desde cómo actuamos o desde cómo pensamos o desde cómo sentimos. En cuanto rompamos uno de esos, influyen los demás, y es posible. Debemos enfocar los aspectos positivos de la vejez, que muchas veces la sociedad enfoca los déficits y los aspectos negativos. Debemos promover la autonomía, es decir, el seguir tomando decisiones cuando envejecemos y, por supuesto, en situaciones de dependencia. Otro de las recomendaciones, ¿no? Pues evitar aludir a la edad o a la generación cuando podemos aludir a otra cosa, ¿no? Muchas veces, si aludimos a la edad, pues ya estamos marcando esas diferencias en la edad y probablemente generando actitudes edadistas. Por otro lado, la idea es que las personas mayores hablen en primera persona de sí mismas, que muchas veces, ¿no? Técnicos profesionales hablamos de ellas, muchas veces contando con ellas, pero otras veces sin contar con ellas. Por otro lado, personalizar el contenido cuando hablamos de personas mayores, que sería el opuesto a generalizar. Y por último, un par de aspectos más, visibilizar la diversidad en la vejez. Estamos hablando de 4 décadas contenidas en el saco de personas mayores, ¿no? Entonces, desde luego, o sea, la heterogeneidad dentro del colectivo, malamente llamado de la vejez, es amplísimo. Y por último, y más importante, que empecemos por combatir el edadismo autoinfligido. ¿Cuántas veces hemos dicho yo ya estoy mayor para esto? Ese es el primero que deberíamos empezar a destruir de esta manera. El cuarto bloque viene a contar pues otras iniciativas, como decía Maritza. Fundación Pilares no es la única en esta lucha antiedadista, sino que, bueno, pues
ha reunido, ¿no?, algunas entidades con algunas estrategias, algunas campañas de comunicación y, bueno, pues diferentes iniciativas al respecto del edadismo. Y en general esta sería el contenido de la guía y como digo, su metodología, que yo creo que es la razón de ser. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta presentación, este resumen de la guía, que la verdad debo decir que cuando yo la leí, que la leí con mucho detalle, me vi también reflejada en aquello de decir, "Oh, hago esto y no era consciente de que lo hacía". O sea que yo creo que igual invita también a hacer esta reflexión personal en ese sentido. Un poco relacionado con esto, con lo que acabas de terminar, ¿no? De que hay otras organizaciones que también están trabajando para ello. La primera pregunta que os hago tanto a Javier como a José Ángel es, de alguna manera, pensar si el edadismo o esta es una moda o de alguna manera la sociedad está siendo consciente de esta discriminación en cuanto a edad. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís? Y eso. Si quieres, tú primero, Javier. A ver, en términos de actualidad, tiene unos años, pero en términos históricos es una auténtica novedad. Nosotros procedemos de culturas básicamente que veneraban a la ancianidad, el saber de los ancianos. Y eso en algún momento cambia. Seguramente podríamos decir que es cuando surge el modelo capitalista, y finales del 18, 19, que es cuando se empieza a valorar a las personas por el beneficio que son capaces de generar. Ese seguramente sería el origen. En cualquier caso, también hay que decir que ahora mismo, en términos de actualidad, hay una cierta moda. Las cuestiones sociales, como en toda la vida, nos regimos por esta sociedad que necesita cambios y noticias casi disruptivas cada día, una cosa novedosa, y las cuestiones sociales no se mantienen en el tiempo. Entonces también es verdad que hay una cierta moda en la que unas cuestiones sociales van siendo sustituidas por otras y luego vuelven, y ahora mismo pues hay temas como la soledad no deseada, como el edadismo, que están un poquito de moda. Es una buena oportunidad para organizaciones como Fundación Pilares o para Estaría, porque se abre una ventana, hay interés en una ventana, pero que sepamos que en algún momento desaparecerá, lo que no significa que el edadismo haya desaparecido. Gracias, Javier. Totalmente de acuerdo con Javier, la verdad. Tiene mucho que ver, creo, con el modelo de sociedad que estamos generando, ¿no? Donde todo está tan mercantilizado que lo que vale una persona es lo que es capaz de producir, con lo cual, a efectos prácticos, te jubilas y vales cero. Y esto además cada vez está bajando más. No solo lo afecta a gente de 60, 70 años, pero casi que me aplicaría un consejo ya de manera individual. Creo que no vamos a acabar o vamos a estar cerca de acabar con esto del edadismo hasta que no nos creamos en primera persona que todos y todas vamos a ser mayores. Es decir, lo que tú decías, Ana, ¿no? De ese edadismo autoinfligido, de manera que creo que desde ya lo primero que podríamos hacer todas las personas, desde jóvenes incluso, es proyectarnos en esa vejez a la que vamos y aspiramos, creo, a llegar todas las personas. Eh, Porque ese reduccionismo de la sociedad actual nos lleva a vernos solo en el aquí y ahora, en el presente, ¿no? Conectando con lo que decía Javier, estamos en un mundo que te educa solamente para trabajar, producir, producir, trabajar, consumir. Pero se te olvida luego que además llegas a lo mejor a los 65 o 70 años, que quedan 20, 30 años de proyecto de vida que no te has parado a pensar o a planificar. Entonces, hasta que no nos veamos en primera persona como personas mayores y defendamos en primera persona, oye, yo voy a ser mayor, incluso a veces hago el ejercicio de hablar en primera persona como personas mayores de potencial. Lo digo porque los medios de comunicación, las redes sociales, justamente perpetúan esa visión tan reduccionista de la vejez, en la que solo parece que el edadismo solo le afecta a, bueno, pues 9 millones y pico de personas que hay en España con 65 años o más, que tampoco está nada mal. Es casi un 20% de la población. En 2050 vamos, vuelvo otra vez a la primera persona, vamos a ser uno de las tres españoles. Yo creo que es un tema como para tomárselo en serio. Sí. Ana, ¿y tú en la guía, de lo que has podido ver, crees que eso, estás de acuerdo con lo que dice Javier, con lo que está diciendo José Ángel, lo ves de manera distinta? ¿Qué te ha permitido? A mí ahora pensaba que en uno de los epígrafes de la guía hablábamos de, bueno, hablando un poco, ¿no? De una vez sales del sistema productivo ya parece que no vales.
Y lo vinculo también bastante con, como digo, que sale en la guía, con esta economía silver, que ahora sí que está, bueno, es que se escucha y que es verdad que es una discriminación muy positiva hacia la vejez, pero se entiende, ¿no? Está, bueno, el foco es, o el punto de vista es como consumidores, ¿no? Es decir, las personas mayores que tienen una buena economía y que pueden consumir. Entonces, desde ahí, me parece que sí que engancha otra vez con el sistema capitalista y un poco la causa, ¿no? de la discriminación. Ujú. Y de alguna manera, ¿de qué forma los medios, las redes sociales refuerzan estos estereotipos sobre la vejez? ¿Qué cosas son las que podemos ver de manera latente? A ver, a los medios de comunicación tradicionalmente les gusta decir que ellos reflejan la red. Hace décadas de que surgen, que tienen ese discurso. Pero ya hay muchos estudios, a partir de los años 50, y muchos estudios académicos que muestran que eso es falso. Los medios de comunicación ayudan a construir un cierto discurso de la sociedad. Es decir, no reflejan lo que hay, sino que seleccionan determinados hechos noticiosos, seleccionan determinada manera de mirar, hacen un cierto discurso coherente y van construyendo un mundo de la sociedad. Eso repetido durante décadas y repetido 24 horas al día a través de mil formas de comunicación, terminamos asimilándolo y asumiendo y pensando que esa es la sociedad, ese es el modelo en el que vivimos. Pero no es cierto. Entonces, en ese sentido podemos decir que los medios de comunicación, que hay que recordar que son empresas, públicas sociedades, son empresas que defienden sus intereses, eso no hay que dar, y que sus intereses no tienen, de hecho, casi nunca coinciden con los nuestros, pero por otra parte hay que decir que en tanto que construyen ese modelo de sociedad o ese cierto discurso o esa manera de mirarnos, pues cronifican la manera de ver, cronifican estereotipos, generalizan estigmas, entonces sí contribuyen al edadismo, pero también lo van fabricando. Es decir, hay una buena parte de lo que la sociedad, como nos vemos a nosotros mismos, nos viene dado por lo que llevamos leyendo, escuchando, viendo muchas décadas. Entonces, nos ha influido tanto. Hay una pregunta fantástica que es, ¿creéis que la gente influye en medios de comunicación? Y mayoritariamente la gente dice, sí. Cambiamos la pregunta, ¿te influye a ti? Ah, no, a mí no, a la gente. Pero todos somos gente y nos influye a todo, ¿eh? Sí, sí, bueno, del mismo modo que esa pregunta, cuando te dicen, tienes a lo mejor 60, 70 años, y bueno, yo mayor no, yo incluso, aunque esté mal dicho, dice, no, no, yo no soy de los viejos. Y es fruto de ese rechazo que nos están metiendo como una bota china en el cerebro continuamente con un bombardeo con noticias, con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, la guía que habéis elaborado desde Fundación Pilares, que pongo un montón de ejemplos prácticos, con imágenes, que te das cuenta de matices, pero madre mía, si esto está lleno de abismo. Recientemente, igual, otra entidad amiga, ¿no? Matías Instituto ha elaborado un estudio donde ha analizado más de 1.200 noticias digitales, donde se analiza cómo se ilustra a las personas mayores tanto en el titular como en las imágenes que acompañan, ¿no? Y es demoledor porque, claro, hay una gran cantidad de noticias que transmiten una imagen de personas mayores pasivas, siempre reforzando ese estereotipo de las personas mayores son una carga, ya no solo para las familias, sino para la sociedad. Fijaos sobre todo en prensa económica o cuando se habla de pensiones. Todo siempre es el coste de las personas mayores cuando no se valora, por ejemplo, la capacidad de ahorro o de consumidores que decíais. Es siempre poniendo la parte negativa, ¿no? A la parte de la vejez. Es visualizar la vejez bajo una etiqueta, que yo creo que esto es sobre todo los problemas que comente o que tenemos con la imagen en los medios, en las redes sociales y en la sociedad actual, que tendemos a etiquetar. Es todo tan reduccionista que no te puedes salir de la etiqueta. Y encima, lo que ha pasado con la vejez es que esa etiqueta bajo un parámetro súper distorsionado, donde solo las personas mayores parece que están para contar batallitas. Es otro error buenista que se da mucho en esto del edadismo, el pensar que las personas mayores, ¡ay, qué bien, qué sabias, cuánta experiencia! Y es para que te cuenten, no, no, perdona, estás negando el presente y el futuro de una persona, simplemente porque la reduce solo
a contar batallitas muy peyorativa y a contar su pasado, pero ¿dónde está su presente y su futuro? Son pequeños matices, ¿no? Interesante. Una cosa que acabas de, o sea, entre todas las cosas que están comentando y eso, esto que decías tú, generalmente las imágenes o los textos que se ven en comunicación, y ojo que lo están diciendo dos comunicadores sociales que tienen experiencia, ¿no? Tú también además experiencia de la vida como señor mayor, ¿no? Estas imágenes más bien negativas quizás de la vejez o extremadamente positivas en ese sentido, pues yo qué sé, estoy pensando los tipos titulares, ¿no? De cuando hablamos de una anciana se ha caído o la hemos encontrado muerta en su domicilio y tal, que en el fondo cuando hablamos de ancianidad, es decir, del lenguaje que usamos, también refleja o un aspecto negativo o positivo más allá de lo que estaba más bien relacionado con los déficits, ¿no? Con aquellas cosas que supuestamente de manera excepcional haces como persona mayor, en lugar de centrarnos en la persona como tal, que en realidad ya decidirás tú si puedes hacerlo o no hacerlo, si te apetece o no te apetece, pero este tipo de cuestiones también de estos extremos en los que se ve reflejado de manera excepcional, como digo, o de manera recurrente, también reduce esta imagen o esto que son las variedades que son y que vamos a hacer las personas mayores, ¿no? Poniéndome en primera persona, como dice José Ángel. Ejemplo práctico, real. Ayer mismo estaba zapeando por la noche con el mando a distancia y paro en un programa de citas muy conocido, donde hay una pareja, posible pareja, de personas que tienen 70, 70 y tantos años. Y el peso de la conversación recae sobre la cantidad de pastillas que toman al cabo del día. Jo, pues estamos transmitiendo que aunque sea una realidad de esas personas, pero creo que es una realidad muy parcial. Es lo que tú decías, Maritza, nos centramos en una pequeña parte para construir esa etiqueta en la que meter a un montón de personas mayores muy diversas. Pero lo que tú decías también de ejemplos de cómo se va a los extremos. Igual, desde ese buenismo de vamos a valorar a las personas mayores, se hacen a veces campañas de subirse al carro del antiedadismo, donde se muestra el valor, el aporte social de las personas mayores, visualizándolo solo con ejemplos muy destacados de gente mayor que ha llegado, pues una científica, una alpinista, que está fenomenal, claro que sí, pero ¿qué pasa? Que no vale todo lo que aporta un montón de gente anónima en su día a día cotidiano que hace un montón de cosas. Pero del mismo modo que en las redes sociales nos encontramos otro extremo que es el de casi reírnos con o para de, no sé, la preposición, ¿no? Pero de las personas mayores. Esto de ponerlas en situaciones un poco estrambóticas para ver un poco la reacción de la gente que pasa por allí, por la calle, y a veces casi se les utiliza, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, primero comentar que en realidad yo aquí muy agradecido por la invitación porque juego como varios papeles. Soy comunicador social, como comentaba al principio, represento una organización social que trabaja con personas mayores, pero a su vez soy una persona mayor. Como se ve por mi aspecto, estoy ya jubilado, tengo 65 años, quiere decir que estoy en ese, digamos, en ese papel. Entonces, lo primero que tengo que decir es, cuando yo miro un medio de comunicación, y no me refiero solamente a la parte informativa, noticias, sino una serie de ficción, los anuncios, ¿me veo reflejado en la imagen que se proyecta a las personas mayores? Pues evidentemente no. También es cierto que cuando he tenido otras edades tampoco casi nunca me he visto reflejado. De hecho, me ha de paso. Lo que es una prueba más de que los medios de comunicación no reflejan la realidad. Pero lo cierto es que no están reflejando. ¿Somos tan tontos o tan poco válidos o tan negativos como nos reflejan? No, en realidad la carga de la prueba es al revés. Los medios de comunicación son tan torpes, tan sesgados, tan parciales, que no saben hacerse eco de cómo somos, ¿no? Una cosa que sí me gustaría decir de esta cuestión de visibilidad es que a diferencia, por ejemplo, del sexismo o del racismo que lo habéis al principio, que está presente en algunas secciones de los medios, eso es un periódico, por ejemplo, nacional, política, deporte, tal, está presente en algunas partes, el edadismo está presente en todas las secciones. Podemos hablar de espectáculos y hay un tema de cómo van desapareciendo las personas mayores
de protagonismo de ficción o cómo las van reflejando los poetas que quedan. Hablamos de deporte y las críticas que hay, este ya se tenía que haber jubilado, ya no está para no sé qué, ya tenía que ir. Hablamos de economía y está esta cuestión de que ya no sea mayor, esto ya no son productivos, esto es un gasto. Hablamos de política y yo recuerdo hace tantos años que se hablaba de la gerontocracia, hace poco ha habido una campaña en Estados Unidos y buena parte de los comentarios eran sobre la edad, no sobre la supuesta política, sino sobre la edad que tenían. Hablamos de política nacional y tres cuartos de lo mismo. Es decir, hay una presencia del edadismo permanente y constante 24 horas al día. En algún momento se hizo un estudio y se dijo que una persona en una sociedad occidental como la nuestra, desde que sales de casa por la mañana hasta que vuelves a tu casa y te vas a acostar, has visto 3.000 imágenes que te han transmitido algún mensaje. En el periódico, en el cartel en la calle, en fin, alrededor de 3.000. Bueno, buena parte de esas 3.000 tienen un componente de la vista. Pensar que eso no nos va a influir al cabo de un día, 2 días, 365 días, un año, un lustro, una década, es imposible. Somos producto de lo que otros quieren que no como nos veamos. Yo, desde luego, en cuanto a persona mayor, creo que los medios de comunicación no me reflejan. No hablan de mí cuando dicen que hablan de mí. Pues gracias, Javier. José Ángel, en esta cuestión de medio diagnóstico que acabamos de hacer un poco de lo que hacen tanto las redes sociales y los medios de comunicación, desde vuestras organizaciones que también son relevantes en todo este ámbito, sí me gustaría saber, por ejemplo, qué criterios se aplican como para no caer en el edadismo, de qué manera podemos contrarrestar algunas de estas cuestiones, porque creo que también es importante reflejar aquellas cuestiones, así como nosotros que hemos trabajado esta guía, ¿no? Pero desde nuestras organizaciones también se está trabajando con esta mirada. No sé si nos podéis contar o darnos algún ejemplo, alguna cuestión en particular. Ujú. Bueno, lo primero es reevaluar y mirarse al espejo, ¿no? Porque estoy seguro de que hoy en día no haríamos desde campañas, carteles, que a lo mejor hace unos años nos parecían que están fenomenal, que hoy digo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero del mismo modo que lo que estoy haciendo hoy, a lo mejor cuando pasen unos años y estemos aún más sensibilizados en torno al edadismo, me parecerá que era mejorable. Ese pensamiento crítico creo que tiene que estar ahí siempre, no a poltronarse mentalmente, ¿no? Pero otra de las cosas básicas es justamente lo que tú decías, Ana, de no hacer una comunicación por y para las personas mayores, pero sin las personas mayores. Es decir, tratamos de compartir, de evaluar, de testear antes casi todo lo que hacemos con las propias personas mayores que participan en Grandes Amigos, ya sean mayores, digamos, en ese rol de personas acompañadas en riesgo de soledad o incluso personas voluntarias que también son mayores y participan, ¿no? Entonces, ese feedback es fundamental y de hecho nos ha ayudado muchas veces a modular mensajes. Ahora hablamos de edadismo, pero también como la soledad, que hemos ido modulando porque ahora hace unos años caíamos en mensajes e imágenes más tremendistas, ¿no? De las que luego nos hemos dado cuenta, a lo mejor la gente, digamos, destinataria de esos mensajes, no sé, a lo mejor no se sentía a gusto. Pero, por ejemplo, también nos fijamos de cara afuera, qué pasa en esas causas que llevan al edadismo, que a su vez llevan a ese rechazo social, a la exclusión, a la soledad de las personas mayores. Y el lenguaje, lo estabais mencionando antes, es fundamental. Ahora, por ejemplo, hemos lanzado una campaña bueno, muy impactante que se llama Libre de Edadismo, en la que ponemos justamente con mucha precisión el foco en el uso edadista del lenguaje en la publicidad cosmética. Es decir, todos esos mensajes anti-edad, anti-envejecimiento, anti todo, que sobre todo, claro, es muy fácil que lo diga yo como hombre blanco, ¿no? Occidental, pero claro, esto al final sobre todo recae sobre las mujeres, ¿no? Y ahí sí que estamos viendo un bombardeo que ya hay mucha gente y muchas mujeres conscientes de que están hartas. El problema es que ya no solo provoca ese bombardeo antiedad, provoca mucha exclusión o rechazo social en las personas que son mayores, sino lo que estamos viendo también es muchos problemas de rechazo, de falta de autoestima, de problemas de salud mental en generaciones mucho más jóvenes. Es decir, el edadismo, insisto, es que también está afectando a gente de 30, de 40 años, incluso de 20, adolescentes que se están haciendo tratamientos antiedad. Es que es
pero por favor. Qué barbaridad. Entonces, bueno, pues poner el foco en ese lenguaje tan dañino, a pesar de estar tan normalizado, creo que es importante, porque términos como antiedad o antienvejecimiento lo único que hacen es excluir y contribuir a que ese rechazo inconsciente, no nos damos cuenta, pero que está ahí, de sacar de nuestra vida todo lo que tenga que ver con la vejez. No solo a personas terceras que están en 60, 70, 80 años, sino a nuestra propia vejez. A mí me llama la atención cómo todavía a día de hoy nadie ha puesto por ahí el foco, ¿no? En esa ola de autorrechazo que ya está afectando, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí estamos trabajando en sumar muchos apoyos, firmas, para que al final, parece ambicioso, pero estamos en ello, España sea el primer país del mundo que pueda regular ese lenguaje tan edadista en la publicidad cosmética, que por supuesto queremos que la gente se cuide, pueda prevenir problemas de salud. Estamos a favor de ello, obviamente. Bueno, la organización Red Internacional de Autores de Preventores se constituyó, es una organización relativamente joven, y se constituyó ya poniendo el foco en la solución a problemas y nuevos problemas. El hecho de que nos llamemos adultos mayores preventores significa que no nos centramos en los problemas que puedan tener las personas mayores, sean los que sean de edadismo, sean de soledad, sean de violencia, de exclusión social, en fin, de mil carencias, sino que nosotros nos centramos en las posibilidades que tienen de formar parte de la solución a este tipo de problemas que vayan surgiendo, los actuales y otros en el futuro. Nosotros tenemos una concepción de dar una formación muy básica para que cualquier persona mayor pueda convertirse en una especie de agente de salud muy básico, y con la metodología bola de nieve que surgió hace algunas décadas en el ámbito un poco de drogas, que vaya difundiendo entre su entorno, su familia, sus personas conocidas, pues pequeños consejos que pueden hacer que todas esas personas contribuyan a mejorar. Entonces, en ese sentido, sería la forma de combatir. En cualquier caso, sí me gustaría decir que en mayo del 68, bueno, yo que soy un boomer, pues también tengo esos recuerdos, nos enseñaron que todos llevamos un policía dentro y lo tenemos que asumir y nos cuesta trabajo. Bueno, hoy tenemos que asumir que todos llevamos un edadista dentro y que el primer trabajo que tenemos que hacer es ante el espejo y reconocerlo. Voy a contar una pequeña anécdota que surgió hace apenas una semana. Personas que por la mañana habían estado criticando parte de esta señalética que hay del mayor agachado, corvado, con un bastón, un garrote, en fin, que me parecía que no respondía a la realidad, jugando a las películas por la noche, cuando tuvieron que representar a una persona mayor, hicieron esa imagen. Es decir, que tenemos una teoría que la practicamos bien, que la vamos desarrollando, ya por la vuestra, evidentemente son muy necesarias y muy positivas, pero más allá de esa cuestión teórica, tenemos la cuestión, lo que tenemos interiorizado, y cuesta mucho trabajo. Perder, digamos, esos estereotipos de tener dentro cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que el principal trabajo es lograr llevar las teorías que llevamos teniendo y las buenas prácticas a nuestra vida diaria, a nuestra forma de pensar y de sentir. Saber que la próxima vez que nos vamos a relacionar, por ejemplo, con un familiar mayor, que además tiene una carga emocional importante, porque es a quien la apreciamos mucho, que no podemos caer en ese edadismo, que el librito que hemos leído por la mañana o el día anterior nos gustó mucho, que ese es el momento de aplicarlo. Gracias, Gabriel. Ana, desde la Fundación y por la guía que acabamos de presentarnos, ¿qué recomendaciones o cómo dirías tú, por ejemplo, que podríamos orientar, trabajar, algún término práctico en ese sentido? Pues la verdad es que eso, pues, o sea, a lo largo que os iba escuchando y decía, ay, esto creo que está en la guía, creo que está en la guía. Y por supuesto, anécdotas y ejemplos, ¿no? Yo creo que es un poco el escribirlo, pero releer lo que has escrito por ver sí, y es que además estoy muy de acuerdo con Javier, es que yo creo que es tan sutil que aunque estés pensando en si es edadista, ¿no? Me parece complicado, pero me parece que como, o sea, estoy ¿no? con José Ángel, el ver, el releer, o sea, el releer lo que has escrito, lo que vas a comunicar, y que las propias personas mayores también nos puedan, ¿no? Dar esa retroalimentación, como muy bien decía también
José Ángel, pensar que nosotras también vamos a ser mayores, que yo creo que Eso lo único ayuda, que es eso ayuda, claro, ¿eh? claro, es decir, ¿por qué pensamos, qué me diría una persona mayor de esto? Bueno, Ana, si tú fueras una persona mayor, ¿te gustaría estar leyendo esto sobre ti? Entonces, porque podría ser, o sea, qué más da que yo, o sea, evidentemente mis circunstancias son diferentes con 10 años que con 20 que con 40, pero mi esencia es la misma, ¿no? Entonces, me gustaría estar reflejando sobre de Ana esto que estoy leyendo, me da igual tener 20 años que 60, ¿no? O sea, desde ahí quizás. Ujú. Yo creo que eso que estás planteando, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, es decir, sin negar que vamos camino de unos antes y otros después, ¿no? Pero que vamos caminando en ese sentido. ¿De qué manera podemos interpelar a los medios de comunicación? O sea, yo estoy pensando en esto, decir, mira, antes a los periodistas, a los comunicadores, a la gente que hace estas campañas, o sea, pensarse a sí mismo como persona mayor, ¿te gustaría que hablaran de ti de esta manera o que se dirigieran a ti de esta manera? ¿Qué cosas les podríamos decir? Lo digo porque en realidad con el sentido de propiedad que puedes tener tú como comunicador social y tú también a nivel de comunicación, ¿no? Que puedas decir, porque igual te lo digo, pero como no soy experta en comunicación ni soy periodista ni he estudiado esto, igual la gente me puede decir, pero ¿tú qué me vas a contar, no? Pero yo creo que ambos sí que tienen esa propiedad, ¿no? De poder decir o recomendar, incluso eso, tú desde la propia persona mayor decir, mira, cuando hables tal, no hables de ancianos, o cuando hables quizá una forma más correcta o más inclusiva o más integradora puede ser persona mayor, o puede ser, estoy pensando en ese tipo de ejemplos, y ¿cómo lo dirían? ¿Cómo lo pedirían? Yo primero recordaría una cosa que es evidente, que el envejecimiento no es una etapa de la vida, sino que es un proceso que se inicia con el nacimiento. Entonces, que estamos siempre envejeciendo. Otra cosa es que hayamos puesto una etiqueta a que alguien ya ha envejecido a partir de cierta edad. Pero no es cierto, sigue envejeciendo, cosa que venía haciendo todos los años anteriores. Después recordaría que cuando uno sale a la calle y ve la realidad, es la realidad que nos ha reflejado en los medios. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación la juventud y la madurez están sobre representadas. Aparecen como mucho más grandes de lo que en realidad son. Es como cuando uno mira y dice, tú eres una persona, no sé, de clase media, enriquecida, pero la gente tiende a pensar, se coloca siempre en una parte bastante baja de esa pirámide, digamos, de riqueza a pobreza, ¿no? Y es porque miramos tanto para arriba que pensamos que lo de arriba es mucho más grande, pero en realidad cualquiera de nosotros estamos entre la parte más privilegiada de la población a nivel mundial, ¿no? Pero no lo vemos ahí, porque solamente miramos en un lugar, bueno, pues a los medios les pasa eso, que no solamente miran a los jóvenes y miran a las personas maduras, pero no solo los medios. En la política, ¿quién está sobre representado? Los maduros y jóvenes. En los medios de comunicación, los maduros y los jóvenes. En el deporte, maduros y jóvenes. En el espectáculo, en la ficción, maduros. Es decir, que hay una representación, no se está reflejando cómo es la sociedad. Y hay buena parte del déficit. Entonces, a los medios lo que hay que decirles es que miren la sociedad, que miren cómo somos, que miren en qué lugar viven, que miren cómo es la gente. Y más allá de eso, de esa parte, digamos, cuantitativa de su representación, cómo son. Porque las personas mayores somos una parte más de la sociedad. Pues hay altos y bajos, gordos y delgados, rubios y calvos, y de derechas y de izquierdas, y personas que leen mucho y personas que no leen nada, y personas que les hacer deporte y personas que no. Es decir, eso somos. Entonces, no existe el concepto de persona mayor como un colectivo que lo engloba todo. A ellos les es útil porque es el dinero que costamos, que la medicina, que lo que se gasta en temas de medicamentos con nosotros, bueno, nos engloban ahí, pero lo que seguimos aportando. Esa parte antes hablaba de la economía sirve, cuánto estamos aportando y sobre todo, cuánto hemos aportado. Porque si nuestra sociedad la comparamos con hace 40 años, a lo mejor hemos sido nosotros los que hemos contribuido a esa gran mejora, ¿no? Uno ve fotografías de la España de los años 50 y ve la actual y parece otro, no digo otro país, otro mundo, ¿no? A lo mejor hemos contribuido a eso, o es que solamente nacimos como personas mayores y siempre hemos sido un gasto. Pues, sinceramente, yo no me veo reflejado ahí y les exijo a los medios de comunicación, a los públicos, porque hay una cierta obligación
que deberían estar al servicio de la ciudadanía, pero también a los privados, que hablen de mí, que me reflejen, que me pregunten, que me representen. Cosas que deberían ser obvias, pero que en realidad hay que seguirlas exigiendo, pidiendo, porque no se hace. Totalmente de acuerdo. Ojalá pudiéramos quitar la etiqueta de mayor y mirarnos todos al espejo desde esa diversidad. Porque uno de los ejercicios que a veces también reclamo en la comunicación es, vale, tú dices que hay 9,5 millones de españoles que son exactamente iguales, a un mismo saco, mirando todos una obra, sentados en un banco en la calle, mirando la tele, bueno, ¿no? El estereotipo clásico que aplicamos por sistema a 9,5 millones que tienen 65 años o más en España. Pero bueno, tú coges otro grupo de poblacional en España que, similar, a lo mejor de 30 a 50 años, intenta clasificarlo en un mismo saco, en una misma etiqueta. Pues que es imposible, ni se te ocurre un factor en común. Pues es que lo mismo ocurre con las personas mayores. Por eso digo, ojalá pudiéramos quitar esa etiqueta y ver a las personas tal como somos, con 30, con 40, con 50, con 80 años. Y luego hay otro factor que creo que tampoco nos terminamos de tomar muy en serio esto del edadismo, porque dice, bueno, son matices, lenguaje, una imagen, una foto, bueno, son matices. Ya, pero es que si no hubiera este microedadismo, por llamarlo de algún modo, seguramente no habría casos muy graves de vulneración de derechos, de abusos. Es decir, cuando una persona mayor, en una situación de dependencia, por ejemplo, quiere cuidados, hay terceros que deciden si tiene que ir a una residencia o no, sin preguntar a esa persona. Cuando hay un abuso económico porque se apropia del patrimonio de esa persona mayor, pues dice, bueno, pues total, para lo que queda, pues ya me lo gasto yo, ya decido yo por ella. Y un montón de casos prácticos que además todas conocemos aquí, ¿no? Entonces, quizá tomarnos en serio esto del edadismo pensando en las consecuencias que luego puede tener en la vida real de la gente. Mira, me gustaría contar una anécdota, un chajarrillo de persona mayor, de esta cuestión de esas sociedades plurales en las que vivimos y que también son la pluralidad de las personas mayores. Octavio Paz, del ejército mexicano, fue durante unos años embajador de México en la India. Y al volver, alguien le hizo una pregunta de, bueno, ¿qué aprende usted de la India? Un país que tiene 60 idiomas, 4 religiones, que hay poblaciones que no pueden hablar entre ellos. ¿Qué es un poco, qué aprendizaje ha traído por no ser viviendo? Y él dijo, pues en la India he aprendido que unidad no es lo mismo que unanimidad. Y eso es algo que quiero aplicar a partir de ahora en México. Bueno, pues eso es algo que podemos aplicar a esta cuestión de las personas mayores, a ese colectivo enorme, porque es enorme, 9 millones de. Imaginemos por un momento que los 9 millones constituyen un partido político y se presentan las elecciones. En ese momento descubriríamos la importancia que tiene y lo grande que es ese colectivo. Bueno, pero somos muy diversos. Yo quería comentar un poco en relación a esto que están diciendo, que si bien es cierto, y las personas mayores de 65 años no representan estos 9 millones de los que estamos hablando, hay que tener en consideración también que solo casi un 4%, más o menos en este porcentaje, tienen una situación de dependencia y parece que la imagen que se refleja está más vinculada con este grupo más que con el general, ¿no? De esos 9 millones, un 4% solo pertenecen a este grupo que están en una situación de dependencia, ¿no? Y eso creo que también es una reflexión que tenemos que hacer desde las organizaciones, pero también desde los medios de comunicación en ese sentido. Creo que esto, el edadismo también viene siendo un trabajo, un cambio cultural necesario que está vinculado a otra serie de cosas que ya venimos trabajando desde el feminismo, por ejemplo, que venimos trabajando desde la discapacidad. Es decir, no es casualidad, y aquí también yo haría una invitación y una reflexión a los poderes políticos, porque en realidad también tienen mucho que decir y mucho que hacer. Hay cuestiones que se han hecho por normativa, porque parece que cuando no voluntariamente no aprendemos o no aplicamos estas cosas, parece que la normativa nos obliga, nos reconduce, ¿no? Tanto a nivel de esta visibilización de la mujer en determinados espacios y también de las personas con discapacidad, obligan por normativa a que haya una paridad, a que haya empleo en este porcentaje. Es decir, tenemos que llegar necesariamente, quizás sí, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación que hagan esta inclusión de un porcentaje
de personas mayores o de imágenes vinculadas en ese sentido a las personas mayores para que en realidad aparezcan más. Sí es verdad, de hecho ayer por la tarde fui consciente y me puse a ver un poco los anuncios que habían y el objetivo en el que se recogen a las personas mayores, porque también es verdad que la imagen que reflejan es para lo mejor para medicación, para temas, como decimos, de vinculados a lo mejor a la venta de algún producto de ayuda técnica, alguna enfermedad, más que para otra serie de cuestiones. Por lo tanto, igual a lo mejor aquí hay que hacer una reflexión desde los poderes políticos que también tengan que influir y que son responsables también de esta cuestión, no solo los medios de comunicación, sino que creo que influye y nos atañe a todos como sociedad, ¿no? O sea que creo que ahí también hay una cuestión importante, sobre todo por esto, de que podríamos lesionar derechos, incluso a veces sin querer, ¿no? Y otros queriendo que también se hace, y por lo tanto tienen una repercusión importante en esto que también hay que tener en cuenta. Yo creo que un poco para terminar, ya para ir cerrando, sí me gustaría preguntaros algo que también han estado aludiendo y que tú has insistido mucho, Javier, que tiene que ver con esto de hablar sobre las personas mayores, pero sin las personas mayores. Entonces, ¿cómo deberían hacer los medios para poder recoger esa voz? Perdón, esa voz de las personas mayores. Ana, en la guía también creo que se recoge, o sea que la idea es que participes también. ¿Qué deberían hacer? Porque en realidad, pues a lo mejor preguntándole a uno, parece que ya ha reflejado no sé qué. ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo se podría hacer? Yo creo que va más allá de los medios de comunicación. En realidad, primero fueron las administraciones públicas las que comenzaron a hablar de los que supuestamente no tenían voz, uno de ellos era el colectivo de personas mayores. Y empezaron a crear departamentos, áreas, programas donde les iban a solucionar los problemas, ahí unidos 4 técnicos, 4 funcionarios, y empezaron a hacer algo así y se fueron alejando. Entonces, en un despacho se decidía cómo eran las personas mayores, qué necesidades, qué problemas tenían, sin preguntarles jamás, y se daban las soluciones, y luego, por supuesto, jamás se les preguntaba si eso les había servido para algo o no. Tristemente, las organizaciones sociales que debemos jugar el papel contrario, hemos ido cayendo en esa misma trampa, ¿no? Como las subvenciones nos dice para qué tienen que ser, pues hemos terminado aceptando que en realidad lo importante es quedar bien o hacer un programa que encaje bien con el programa que me van a subvencionar. Y bueno, luego si tengo tiempo pregunto a las personas mayores qué tal, pero una cuestión, digamos, un poquito ahí lateral. Bueno, en el caso de los medios de comunicación, pues en realidad sigue un poco esta corriente, ¿no? ¿Qué es más fácil? Yo me imagino que a las personas mayores y hago una frase ahí, la pongo y refleja a todo el colectivo, o voy y pregunto. Jo, ¿qué preguntar significa salir de la redacción, tener que ir a un sitio, preguntar? Pues mucho trabajo. Es más fácil subir. Yo cuando estudié comunicación en la universidad me enseñaron una cosa que es de una tristeza absoluta, pero que es la realidad. Esto que tú decías, de que hay un porcentaje pequeño de personas con dependencia, pero se refleja como el total, bueno, pues había una frase que decía que no dejes que la realidad te estropee un bonito reportaje. Bueno, pues en eso estamos. Entonces hay que decirles a los medios de comunicación que a ver si hay suerte y se estropean algún bonito reportaje, pero son un poco más realistas, los que sean más feos. Bueno, un bonito reportaje, un bonito titular, o un tuit, o una story, porque es que cada vez es todo más reducido y no cabe lo que hablábamos antes, de que no hay lugar para escarbar y profundizar, ¿no? Esto es muy complicado, la verdad. Y entiendo todas esas dificultades de los medios de comunicación o los creadores de contenido en redes sociales, que si el vídeo, como tú decías antes, Javier, pasa de los 40 segundos ya pierde notoriedad en redes. Bueno, pero es verdad que un primer ejercicio sería hablar a las personas mayores y con las personas mayores sin verlas como mayores, porque parece que solo nos interesamos por ellas para un reportaje o algo que sea, con estos típicos clichés de la pensión, la soledad. Pero es que son personas que están haciendo muchas más cosas en su día a día y tienen tanto que opinar como cualquier otra, ¿no? Entonces, ese sería un primer ejercicio. Y luego el tratarlas de igual a igual. Es decir, lo que decía antes, quitarles ese apellido, esa etiqueta de mayores y verlas de pleno derecho, ¿no? O sea, sí que creo que contar con su opinión en las organizaciones sociales, pues todo esto obviamente son procesos que requieren trabajo, pero por lo menos, por ejemplo, lo que estamos viendo en Grandes Amigos
es que al final obtiene resultados. Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, acompañamos a personas mayores en riesgo o situación de soledad, muchas veces en situaciones muy complicadas de vulnerabilidad, de interseccionalidad con otros problemas. Bueno, pero poco a poco esa participación, ese contar con su opinión, el hacerla partícipe de un grupo, vemos cómo mejora el bienestar, se empodera, gana en autonomía. Y bueno, todo esto influye, obviamente, en el bienestar de la persona mayor. Pero parto de lo que decía antes, de tratarlas de igual a igual. No consiste en decidir por ellas, o ay, el pobrecito, el viejito, el abuelito. No. Igual que le preguntas al voluntario, le preguntas a la persona mayor, oye, el mes que viene, ¿qué os apetece hacer? Pues esto un poco trasladado a los medios de comunicación, lo mismo. Claro, vamos, suscribo lo que decís y además, o sea, existen, ¿no? Organismos de personas mayores a las que, o sea, que no vale la excusa de es que no sabemos a quién preguntarle, ¿no? O sea, tenemos como un gran organismo, el CEOMA o la Unión Democrática de Pensionistas, que evidentemente no representan a toda la sociedad, pero representan a gran parte de ella, ¿no? Entonces, si un medio de comunicación o los poderes públicos quisieran saber qué opinan, pues desde luego están ahí, ¿no? Claro. Y luego ya un poco más en detalle, a mí también me parece que ver, escuchándote a ti, José Ángel, el ir a otras características que no son la edad. Es decir, tenemos que esto pasa mucho más con las personas en situación de dependencia. Es una faena que mi principal esencia ahora sea que tengo Alzheimer en lugar de todas las cosas por las que estoy súper orgullosa y de hecho en mi vida, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo con la edad, ¿no? Pensando en un ejemplo concreto, ¿no? O sea, si pensamos en cualquier empresario con bastante edad, es como que la edad pasa a un segundo plano porque como que su esencia ahí que es que es un empresario, que es un escritor estupendo, que es un artista, entonces es como que la edad pasa a segundo plano, entonces intentar ver cuando estamos, y esto pasa por no generalizar, claro, porque si lo que estamos es generalizando el mundo o el colectivo de las personas mayores, es que solo estamos viendo la edad, ¿no? Trata de personalizar los contenidos. Cuando se personaliza el contenido, al final la edad es un dato más, que puede ser interesante decirlo o no, porque lo que estás hablando es de otra cosa. Ujú. Yo creo que desde Fundación Pilares, por ejemplo, sí que trabajamos mucho esa parte que estás hablando de personalización, esta parte de respeto de los derechos, de la dignidad, ¿no? De centrarnos en la propia persona, que es claramente lo que nos mueve. El poder avanzar en esta línea de decir, olvidémonos un poco de la edad, olvidémonos de los déficits, en lugar de centrarnos en aquellas cuestiones que son negativas, centrémonos en lo positivo que tienen, en tus posibilidades, en lo que todavía somos capaces de hacer con independencia de la edad que tengamos. Por lo tanto, yo creo que ahí también tenemos un trabajo personal que hacer de ser capaz de ponernos en el lugar del otro, respetándolo de igual a igual, como dices tú, es decir, más allá de este paternalismo que en ocasiones tenemos incluso los profesionales sin querer hacerlo, ¿no? Lo estamos haciendo y creo que eso también es fundamental que lo llevemos a cabo y que lo tengamos presente en el día a día, ¿no? O sea que yo también, en este caso, ya un poco para terminar y dejaros libre, os invito a reflexionar, a que podamos leer esta guía que está disponible en la página de Fundación Pilares, también a sumarse a las campañas que están haciendo otras organizaciones, como Grandes Amigos en este caso, al trabajo que hacen desde la Red Internacional de Adultos Mayores Preventores, los compañeros, por ejemplo, de Fundación Matías, que están también promoviendo este trabajo frente al edadismo, y otras organizaciones como Fundación La Caixa, Helpage, que están trabajando en esto. O sea que os invitamos también a buscar esta información y, como dice nuestra amiga Dominga, yo también os invito a trabajar y a practicar la edad libre de prejuicios, Sí. que nos Ajá. invita en ese sentido. Entonces, también ya para finalizar, os invitamos para que en la propia página de la Fundación, en concreto en el canal de YouTube, hay un podcast de cómo se ha ido grabando esto, donde participó también, en este caso, Elizabeth Justicia, que es la creadora de Dominga Habla Sola, y Laura García, que es de UDP, del área de comunicación, que participaron también en este podcast y en la creación de la guía. Así que, sin más, os agradezco mucho, José Ángel, Javier, Ana,
muchísimas gracias, porque me parece que ha sido un espacio muy reflexivo que nos ha ayudado también a pensar a nosotros como organización en este tipo de cuestiones. Así que, sin más, pues muchísimas gracias y seguimos trabajando porque en realidad nos queda mucho por Amén. hacer. Muchas gracias. Así que nada. Gracias. Gracias.